Cuentan que hace años vivía un rey obsesionado con su vestuario. Buscaba vestir las prendas más lujosas que existieran y, una vez las tenía, buscaba sin parar otras más y más lujosas. Los sastres reales estaban preocupados, porque cada vez les era más difícil encontrar, dentro e incluso fuera del reino, prendas más sofisticadas. El rey parecía no darse cuenta de que su espiral de mejora un día llegaría a su punto final. Cuando se quedaron sin posibilidad de mejora, los sastres, en su desesperación, convencieron al rey de que tenían una tela mágica que era de los colores y el tacto más depurados, pero que era invisible para aquellas personas que habían nacido para reinar. Lo ayudaron a ponérsela y el rey decidió que la luciría en el desfile más importante del año. Lógicamente, la multitud veía al rey desnudo, pero nadie decía nada, hasta que un niño inocente exclamó entre la multitud: «¡El rey va desnudo!». El rey lo oyó y supo que el niño tenía razón, pero tanto él como la multitud terminaron el desfile fingiendo que iba vestido. Adaptación de El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Reconocer la existencia de un problema es el primer paso necesario para superarlo, y sin embargo es el que más nos cuesta dar. A mí el primero. Llevo casi 12 años viviendo en cuerpo y alma para el ciclismo, primero como ciclista y estudiante, y ahora como investigador y entrenador. Y con cuerpo y alma me refiero verdaderamente a un esfuerzo máximo. Hasta hace poco no había una hora del día en el que no estuviera pensando en cómo podría mejorar el rendimiento, en entrenar mejor, en aprender a controlar aún más mi cuerpo. Estaba convencido de que, si estudiaba y trabajaba más duro que nadie, en algún momento llegaría a la iluminación y conseguiría aprender los fundamentos clave que guían el rendimiento máximo. Seguía el mapa lo más fielmente posible, pero conforme más aprendía, más consciente era de que me estaba metiendo en un callejón sin salida. El mapa tenía errores y parecía que nadie se había dado cuenta de ellos. Es muy doloroso tomar conciencia de que a veces, para encontrar el camino a seguir, tienes que retroceder y echar por la borda mucho del esfuerzo que habías dedicado a avanzar. Desaprender cuesta mucho más que aprender, pero yo necesitaba volver tras mis pasos y buscar un camino alternativo, oteando desde un punto elevado para que los árboles no me impidieran ver el resto del paisaje. Necesitaba estudiar otros campos, ver cómo trataban con estos problemas disciplinas tan dispares como la biología, la medicina, la climatología, la ecología o las matemáticas, entre muchas otras. Desde este alejamiento del entrenamiento, que poco han entendido, he sido capaz de ver una senda que parece escapar de estas agrestes montañas en las que seguimos perdidos. En este libro quiero que me acompañéis a seguirla. Esto que he leído es la introducción del primer capítulo de mi libro. Sé que no ha sido el secreto mejor guardado de la historia, tampoco por mí, pero bueno, creo que no todos sabíais que en los últimos 12 meses lo he dedicado pues prácticamente en cuerpo y alma a desarrollar una idea y a ponerlas por escrito, a sacar un libro que se llama La naturaleza del entrenamiento y que versa sobre las aplicaciones de la ciencia de la complejidad tanto a la salud como, sobre todo, al entrenamiento deportivo en deportes de resistencia. El hecho de sacar este libro, de escribir esta obra, de revisar estos contenidos, pues es sin duda alguna lo más grande, lo más importante que he hecho nunca a nivel profesional. De hecho, creo que lo que viene aquí escrito, pues sinceramente creo que es algo que no está todavía publicado ni en castellano, ni en inglés, ni en ningún sitio. Son una unión de ideas que creo que hasta ahora pues nadie había juntado en el campo del entrenamiento, al menos, ¿vale? Porque si bien la ciencia de la complejidad, pues bueno, ya tiene varias décadas de vida, no había llegado hasta ahora a incluirse en estos aspectos más de salud o más de deporte y además de la forma en que se hace. Por tanto, bueno, yo sinceramente creo que después de esto, de este libro, creo que poco más voy a poder aportar a nivel individual, pero bueno, sí que me gustaría y creo que puede servir como una piedra angular, una forma de que nos sigamos uniendo profesionales de diferentes disciplinas y vayamos desarrollando
aún mucho más, pues bueno, todos los conceptos y todas las propiedades que aquí se exponen. Este libro, en realidad, no es ninguna ampliación del podcast, ni tampoco es un resumen, ni una condensación de las ideas que hemos hablado en el podcast, aunque obviamente todas estas ideas pues tienen su hueco y se encajan dentro del contenido, pero bueno, os podría decir que prácticamente el 80 al 90% del contenido es nuevo y sobre todo lo que hace diferente el libro al podcast es, aparte del grado de detalle en el que entramos en muchas cosas, ¿no? Con una profundidad probablemente mayor, y también en el prisma en el que se enfoca, ¿no? Digamos, explicando un poco, en vez de irnos directamente a las aplicaciones o a los entrenamientos que hacemos en el podcast, explicando un poco los conceptos desde su raíz, ¿no? Desde un conocimiento, yo creo que mayor. Al final, dentro del libro, he intentado que no sea difícil de entender, dentro de que tocamos temas y profundizamos en aspectos que son muy, muy complejos, de los cuales hay poco conocimiento. Entonces, bueno, hemos intentado llegar a ese equilibrio entre no quitar información de calidad, pero que a la vez, pues con muchos ejemplos y con un lenguaje adaptado a lo que podemos entender, incluso aunque me cueste algún tirón de orejas del mundo académico, pero hemos intentado hacerlo de forma que se pueda entender a la vez que estamos utilizando, pues ya digo, conceptos bastante avanzados. Me gusta poner el ejemplo de los libros de Taleb, del cual considero que este es como si fuese un hijo, porque me baso mucho en su forma de escribir, en la forma en que los pone todo, ¿no? Y es como él es capaz de poner conceptos muy difíciles o ideas muy profundas con un lenguaje fácil que se entienda. Eso es lo que he intentado también un poco con este libro. Espero haberlo conseguido. Este es un libro que va desde lo más global a lo más específico. Digamos que en una forma de embudo donde conforme van pasando los capítulos vamos pasando desde el estudio o las propiedades de los sistemas complejos en su conjunto a la aplicación más concreta a la salud y posteriormente al rendimiento en ciclismo. El título, La naturaleza del entrenamiento, no hace referencia, como alguno pueda pensar, en que el libro vaya a tratar sobre cómo hacer deporte dentro de un entorno, digamos, natural o forestal, sino que utilizamos la acepción más completa de la palabra naturaleza, ¿vale? Que se refiere al conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado por sus propias leyes. O sea, la naturaleza del entrenamiento son los pilares en los que se sostiene, bueno, nuestras concepciones, nuestras creencias, nuestras teorías sobre cómo debería ser el entrenamiento deportivo a la hora de buscar los objetivos tanto de rendimiento como de salud. Y bueno, y esto lo conseguimos, pues como ya os decía antes, alejándonos un poco del entrenamiento tal y como lo hemos aprendido siempre, desde solamente la ciencia del deporte, y viéndolo en un prisma, en una perspectiva mucho más global e integrada con todas las demás cosas que influyen y que ocurren en la vida de las personas o en la vida del universo. Como digo también dentro del libro, no me importa si uno lo quiere llamar naturaleza o prefiere llamarlo universo o prefiere otra persona llamarlo Dios o todo o como queráis, ¿vale? Lo que hacemos referencia es a la puesta del entrenamiento dentro de un contexto mucho más global que la mera realización de ejercicio. La realización de este libro, digo que es el máximo esfuerzo y lo mejor que he hecho hasta ahora, no solamente por la dificultad de encontrar esta idea y divulgarla, sino que también conlleva las dificultades de estructurarla, ordenarla, ponerla en orden en mi mente y luego en el libro, y además hacerlo de una forma que no sea demasiado larga, de la forma más reducida posible. De hecho, el libro pues es menos de un tercio de todo lo que había escrito. O sea, se trata de reducir muchas ideas para que no sea demasiado largo, a la vez que intentamos no perder información. Y es que dentro de cada apartado, de cada capítulo, hay más de una decena de artículos científicos, que luego tendréis también referenciados, y cada capítulo del libro es similar al resumen de varios libros sobre el tema. Por tanto,
Cada párrafo, incluso cada línea, como dice Adrián Castillo en la reseña que nos ha dejado, es una idea, es uno de estos libros que yo creo que no se pueden resumir, ya que cada cosa que quites es algo que ya no vas a entender, y además también creo que es de los libros que se entenderá mejor seguramente y se disfrutará más en la segunda lectura que en la primera, pero bueno, eso ya me lo diréis vosotros. Voy a deciros la estructura del libro, os la voy a leer. En el capítulo 1 ponemos en duda creencias y supuestos tácitos de una validez muy cuestionable, mostrando que las respuestas correctas pero incompletas nos han llevado a una serie de errores de difícil solución. En el capítulo 2 se ofrece una nueva forma de estudiar y analizar el entrenamiento, para comprender que podemos inferir el comportamiento de un organismo a través del estudio de otros sistemas complejos. En el capítulo 3 diseccionamos las principales reglas que guían el comportamiento de los sistemas complejos, con muchos ejemplos prácticos de su importancia en el entrenamiento deportivo de resistencia. En los capítulos 4, 5 y 6 llevamos la teoría a la práctica científica, viendo cómo la ciencia de la complejidad ofrece respuestas satisfactorias a problemas en los que no estábamos teniendo buenos resultados, como el entrenamiento deportivo, la adaptación al entrenamiento, el sobreentrenamiento o los límites del rendimiento y la fatiga. Por último, en los capítulos 7, 8, 9 y 10 llevamos todo lo aprendido a la práctica más del día a día, con recomendaciones sobre cómo actuar al encontrarnos ante sistemas complejos, desmontando falsos mitos y cambiándolos por otros nuevos, y ofreciendo herramientas y estrategias para ser mejor entrenador y deportista a través del respeto de la complejidad del individuo y de los sistemas en los que está anidado. No sé qué os parece, espero que os guste el guión y sobre todo que os guste por dentro, porque ya os digo que hay muchas ideas nuevas que os van a gustar, os van a descolocar. Una cosa que le digo a alguna gente es que creo que es un libro que le va a gustar mucho a la gente que sabe mucho de entrenamiento. De hecho, a quienes se lo he mandado, expertos en el tema, pues, le ha gustado mucho, ¿no? Y ahí están las reseñas que han dejado en el libro. También creo que es un libro que va a gustar mucho al que se esté iniciando en el entrenamiento de ciclismo, a intentar aprender de su cuerpo, a un cicloturista promedio, a un deportista que lo haya vivido. Pero sí que creo que es un libro que quizás a la gente que menos le guste, pues sean las personas que estén, digamos, en un intermedio donde crean que ya lo saben todo, ¿no? Donde hayan perdido la capacidad de dudar, la capacidad de olvidar para volver a aprender. En ese aspecto, ¿no? Quizás habrá también pues una parte de personas a las que no les guste, igual que les pasa con los libros de Taleb o de Kahneman o de cualquiera. Imagino que tendréis muchas dudas sobre de qué va el libro, preguntas que os haréis antes de leerlo. Así que me gustaría hablar con vosotros y hacerlo en directo. Por eso este jueves a las 4 de la tarde, aprovechando la que está cayendo, creo que es buena hora, ya que la mayoría pues no vais a estar entrenando a esa hora. Pues este jueves a las 4 de la tarde en mi canal de YouTube, que voy a dejar el enlace en las notas del episodio, lo voy a poner también en el grupo de Telegram, vamos a hacer un directo donde vamos a tener una parte de explicación del libro, ¿vale? De qué, cómo, cuándo, por qué, de qué trata, y también una parte con las preguntas que tengáis, ya sea sobre el contenido, sobre el formato, sobre cualquier otra cosa, y espero que lo solucionemos todo. Si por horario os va mal, también podéis dejarme las preguntas en el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo, que también lo tenéis en la nota del episodio, y intentaré responderlas durante el directo. Además intentaré que quede grabado para que, bueno, quien no pueda estar a las 4 de la tarde, por trabajo, por lo que sea, pues que lo pueda ver cuando él quiera. Y ya para terminar el episodio de hoy, pues quería también narraros el segundo punto del prólogo del libro, que se denomina Romper para crecer, y que creo que recoge muy bien pues todas las preguntas y todas las dudas que podemos hacernos respecto al libro. Dice así: la ciencia avanza funeral tras funeral. Cita de Max Planck. La única forma de avanzar en nuestro conocimiento es abandonando las ideas erróneas cuando sabemos que lo son. Pero este proceso no suele ser bien acogido. Max Planck dice en su autobiografía que una nueva verdad científica
No triunfa porque convenza a sus oponentes y les haga ver la luz, sino porque sus oponentes van muriendo y una nueva generación crece familiarizada con la nueva teoría. Y Paso de Metaponto, durante un paseo en barca, demostró que los elementos de la naturaleza no estaban formados solo por números enteros irracionales, lo cual era el fundamento de la escuela pitagórica reinante hasta la fecha en el ámbito de la trigonometría. Y Paso puso en jaque los principios dominantes de las matemáticas y, en agradecimiento a su gran contribución a estas, fue arrojado al lago con una gran piedra atada al cuello. Vistos los antecedentes, uno se pregunta: ¿me pasará como a Paso? ¿Aceptará la gente la incertidumbre? Lo fácil habría sido escribir un libro continuando con lo que ya está publicado sobre el entrenamiento. Sin embargo, no se trata de escribir un libro por el mero hecho de hacerlo. Hay que aportar algo útil, y si me he lanzado a esta larga aventura, la cual considero que ha sido la peor decisión económica y empresarial que he hecho nunca, es porque creo que tengo algo diferente que aportar. Algo que casi nadie está viendo, pero cuanto más lo estudio e investigo, más seguro estoy de haber encontrado lo correcto. Dice el psicólogo Ichiro Kishimi que escribir el libro que la gente quiere leer es un acto de egoísmo. Un acto egoísta porque vas sobre seguro. No lo haces por ellos, lo haces por ti. Porque quieres agradar, quieres quedar bien, quieres parecer inteligente. Sin embargo, los estás privando de aprender cosas nuevas, de ver otros puntos de vista, de salir del círculo. Para ayudar de verdad, tienes que arriesgarte a no gustar, a fracasar estrepitosamente, a compartir ideas nuevas que probablemente pocos podrán entender y, menos aún, valorar. Este libro es generoso y egoísta a partes iguales. Egoísta porque lo hago en primer lugar por mí. Está siendo el mayor aprendizaje de mi vida, pero lo más importante es que me está permitiendo unir todo lo que he aprendido hasta ahora. La magia de los sistemas complejos es que engloban absolutamente todo. Y generoso, porque da las bases a un conocimiento que está por desarrollarse y que otras personas acabarán de afinar. No pretendo que creas que en este libro encontrarás respuestas a todas las preguntas del entrenamiento, tan solo explicar las bases de la complejidad y cómo se podrían aplicar al deporte. Mi idea es que esto solamente sea el comienzo de un trabajo de muchas personas y muchas disciplinas en la búsqueda de nuevas formas de entender y trazar los sistemas complejos. Al empezar a escribir, pensé en desarrollar en este libro la tesis doctoral que nunca quise hacer. Sin embargo, y con el paso de los meses, he ido cambiando el tono y el libro. El ejemplar que tienes actualmente en tu poder es aproximadamente 1/3 de todo lo que escribí, y he ido cambiando el lenguaje para hacerlo más comprensible a costa de perder algunos matices o de ganarme algunas críticas del mundo académico. Es una pena, pero la mayoría de investigaciones financiadas por dinero público acaban quedando en cajones y siendo leídas por menos de 50 personas con suerte. Por ello, renuncié a la complicación formal que exige la academia. Prefiero que me critiquen por no poner alguna cita o equivocarme en alguna cosa minúscula que no cambie el sentido de lo escrito a hacer un tocho de 1000 páginas que no lea nadie. Lo importante es que los lectores entendáis las ideas que aquí se exponen. Este libro es para gente con ciertos conocimientos, pero no tantos como para que nadie lo pueda leer. Y está escrito de manera que el lector vaya descubriendo, de forma guiada, las ideas que quiero transmitir, incluso antes de ofrecerle la solución. Nos vemos el jueves.